Jamás olvidaré la mirada en los ojos de mi nieta esa noche. Detrás de su alegría se escondía algo mucho más oscuro, una sombra que solo comprendería más tarde, cuando ya era casi demasiado tarde. Mi nombre es Roberto, tengo 69 años. Soy un viudo que vive en una pequeña casa frente al mar en Mazatlán. Durante la mayor parte de mi vida, he dado todo por mi familia. He abierto mi puerta y mi billetera, especialmente para mi único hijo, Marcos. Desde que su madre falleció hace 11 años, hice todo lo posible para que nunca le faltara nada. Y sin embargo, él sería quien, muy pronto, pondría mi vida en el mayor de los peligros. Todo comenzó con una llamada. Una tarde soleada. Yo estaba en la cocina preparándome un café, con la ventana abierta de par en par, dejando que la brisa salada del Pacífico llenara la casa. El nombre de Marcos iluminó la pantalla de mi teléfono. Su voz sonaba alegre al principio, pero yo ya conocía ese tono. Era el preludio de una petición. Después de la charla de siempre, fue directo al grano. Había reservado un crucero familiar por el Caribe para todos nosotros, pero le faltaban $8,000. El saldo tenía que pagarse antes del lunes. Le dije que no, con calma pero con firmeza. Marcos tiene 43 años, un trabajo, una esposa y una hija. Ya le había pagado demasiadas emergencias. La entrada de su casa, reparaciones del coche, la remodelación de su cocina. Esta vez, le ofrecí cubrir únicamente el boleto de mi nieta, Lilia. Le dije que ella no tenía por qué perderse algo así, solo porque sus padres no sabían administrar su dinero. El tono de Marcos cambió al instante. De la alegría, pasó a la acusación. Me dijo que estaba arruinando un momento familiar único, que era un egoísta. Pensé que la conversación había terminado ahí, hasta que al día siguiente escuché el motor de su coche en la entrada de mi casa. Él y su esposa, Evelyn, entraron sin siquiera tocar la puerta. El maquillaje de Evelyn estaba corrido, lo justo para sugerir que había estado llorando. Su voz era suave, temblorosa. Me habló de deudas que se acumulaban, de tarjetas de crédito al límite, de la hipoteca atrasada. Marcos añadió que este crucero era vital para Lilia, que la niña necesitaba ver que todo estaba bien en casa, que sus padres eran una familia sólida. Y entonces llegó la parte que me heló la sangre. Me dijeron que si me negaba a ayudar, se irían sin Lilia, que la dejarían conmigo, haciéndola sentir culpable por haberse perdido el viaje por mi culpa. Cedí. Escribí el cheque por los $8,000, diciéndole que era la última vez, pero en el fondo sabía que no era la primera vez que él me escuchaba decir eso. Esa noche me senté solo en mi sala, sumando mentalmente todo el dinero que le había dado a Marcos a lo largo de los años. El total era abrumador, mucho más de lo que un hombre jubilado debería haber regalado, pero aún así, era mi hijo. Una semana después, embarcamos en el crucero en Miami. Lilia estaba radiante, saltaba de emoción, preguntaba por la biblioteca del barco y si podría sacar libros. Verla así, con esa luz en los ojos, me recordó por qué había cedido. Durante los primeros días, disfruté cada momento con ella. Caminamos por las cubiertas, vimos atardeceres espectaculares, nadamos en la piscina. Lejos de casa, quería olvidar la tensión, el dinero, la manipulación. Hasta la cuarta noche. Yo estaba sentado en una cubierta tranquila, leyendo un libro, cuando Lilia corrió hacia mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Me agarró la mano con fuerza y me susurró: «Abuelo, tenemos que escapar. Papá y mamá quieren hacerte daño». Mi corazón se detuvo. Con una voz entrecortada, me contó que había vuelto a su camarote para buscar un libro y los había escuchado hablar a través de la puerta del baño. Planeaban poner algo en mi bebida durante la cena para marearme, y después, cuando todo estuviera en silencio, me llevarían a una cubierta solitaria y me empujarían por la borda, como un accidente. Mi propio hijo. Las palabras se sintieron como cuchillos de hielo en mis venas. Tomé su pequeña mano y le prometí que todo estaría bien.
pero ella me suplicó que no bebiera nada que ellos me dieran, que estuviera alerta. Esa noche no dormí. Solo, en la oscuridad de mi camarote, repasé cada momento que había confundido con amor por parte de Marcos. Ahora lo veía con otros ojos. Manipulación, interés, una codicia sin límites. Y pensé en Lilia, atrapada entre dos personas capaces de planear algo tan monstruoso. Me di cuenta de que no podía simplemente huir. Tenía que detenerlos, pero sin destruir la vida de mi nieta en el proceso. Pasé horas sentado al borde de la cama, escuchando el zumbido constante de los motores del barco como el latido lejano de un corazón ajeno. Mis manos no temblaban por la edad, sino por un frío que parecía nacer desde adentro. Una parte de mí quería creer que Lilia había malinterpretado, que era una fantasía infantil, pero los detalles que repetía eran demasiado exactos. No se juega con palabras así. No cuando el océano está a 15 pisos de altura y una simple barandilla es lo único que te separa de desaparecer en la oscuridad. Me levanté, cerré la puerta corrediza de mi balcón y recorrí el perímetro de la habitación, como si revisar las cerraduras pudiera mantener el peligro fuera. En el espejo mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre mayor, sí, pero el mismo que alguna vez dirigió un negocio, que manejó crisis y que mantuvo a su familia unida cuando mi esposa murió. Apreté la palma de mi mano contra mi pecho para calmar los latidos y tomé una decisión simple: mantenerme alerta, observarlo todo y nunca jamás aceptar una bebida o un bocado de sus manos. Y por encima de todo, mantener a Lilia a salvo. Amigos, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar si se enteraran de que las personas que más aman los quieren fuera del camino? ¿Podrían perdonarlos? Déjenme su opinión en los comentarios si alguna vez han sentido la dolorosa espina de la traición familiar. A las 7 de la tarde caminé solo hacia el salón principal. La luz era cálida y dorada. La música de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con el tintineo de las copas. Marcos y Evelyn llegaron unos minutos después, con sonrisas demasiado ensayadas, sus ojos moviéndose como si estuvieran midiendo distancias. Marcos le hizo un gesto al camarero. «Un spritz, una copa de champán y un martini para papá, como a él le gusta». Excepto que yo nunca he pedido un martini en mi vida. Cuando el camarero se giró hacia mí, dije con naturalidad: «Para mí solo agua mineral, con la botella sellada, por favor». Un minúsculo parpadeo cruzó el rostro de Marcos, sorpresa y algo más duro antes de que lograra ocultarlo. Evelyn se inclinó hacia mí con ese tono meloso que ya conocía también. «¿Te sientes bien, Roberto? Quizás algo un poquito más fuerte te ayudaría a relajarte». Empujó el vaso de agua hacia mí como si me estuviera haciendo un favor. Sonreí sin calidez, desenrosqué la tapa yo mismo y tomé un sorbo. Marcos no paraba de hablar, demasiado rápido sobre el puerto del día siguiente, deslizando frases sobre celebrar más tarde en la cubierta cuando esté más tranquilo. Evelyn ascendía en los momentos justos, con las manos cruzadas sobre su copa. Mantuve mi postura relajada, mi voz serena, pero por dentro estaba trazando un mapa de cada salida, cada sombra, cada cámara de seguridad. Más tarde en el pasillo me crucé con un oficial de seguridad, polo negro, auricular e insignia. Sentí las palabras subir a mi garganta, pero las contuve. Acusar a tu propio hijo de planear tu asesinato no es algo que se dice a la ligera. Necesitas pruebas, o al menos un plan. Y Lilia, si desataba esto sin pensar, ella se convertiría en la hija de los que intentaron matar a su abuelo. La vergüenza, los medios, los servicios sociales, la destrozarían. Me dije a mí mismo: un día más. Reúne algo sólido. De vuelta en mi camarote, saqué la pequeña libreta de cuero que siempre usaba para notas de negocios y empecé a escribir. Fechas, frases exactas que Lilia había repetido, detalles de las bebidas que me ofrecieron, nombres de la tripulación, números de camarote. Lo que parece trivial en el momento puede volverse vital cuando tienes el cuadro completo. A la medianoche los escuché regresar. El paso más pesado de Marcos, el ritmo más rápido de Evelyn.
A través de la pared llegaron voces ahogadas, y entonces unas palabras que me helaron la sangre. No esta noche, está sospechando. Mañana, en la cubierta, el turno de noche cambia. No habrá nadie. Mi pecho se contrajo. Estaban ajustando el plan, no abandonándolo. Si te gustan las historias donde la justicia, aunque sea dolorosa, encuentra su camino, no olvides suscribirte y activar la campanita. Estudié mi respiración. Encendí la grabadora de voz de mi teléfono y la dejé junto a la pared. Luego escribí una breve carta para Lilia. Nada dramático, solo instrucciones. Dónde encontrar la cuenta de ahorros a su nombre, el número de mi abogado, el nombre del vecino que podría cuidarla, protección, por si ocurría lo peor. Cuando salí de mi camarote a la mañana siguiente, no era la presa, era el cazador. Fui directo a la oficina de seguridad del barco. Un hombre de unos 30 años, hombros anchos y ojos agudos, me abrió la puerta. Su placa decía, oficial de seguridad, Miguel Torres. Señor, ¿puedo ayudarlo? Sí, respondí con voz firme. Tengo algo muy serio que decirle, y no puede salir de esta habitación. Él se hizo a un lado y me indicó que entrara. Le conté todo. La advertencia de Lilia, la conversación que escuché, las bebidas, el cambio de turno. Deslicé mi teléfono sobre el escritorio, con la grabación lista. El audio era viejo, pero lo suficientemente claro para que se entendiera. Mañana, cubierta, no habrá nadie. Torres escuchó sin interrumpir. Cuando la grabación terminó, se reclinó en su silla. Señor, lo que está describiendo es un posible intento de asesinato. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si actuamos antes de tiempo, lo negarán todo. No quiero involucrar a las autoridades en el próximo puerto. Quiero proteger a mi nieta. No quiero que sea la niña cuyos padres intentaron latar a su abuelo. Torres ascendió. Entonces lo haremos bien. Lo usaremos a usted como carnada. ¿Está dispuesto? Sí, dije sin dudar. El plan estaba en marcha. Esa noche, en la cubierta, se acabaría el juego. A las 11:25 de la noche, me paré frente al espejo. Me peiné. Me abotoné un cardigan. En el reflejo, vi lo que ellos verían. Un anciano solo, quizás un poco solitario, dando un paseo bajo las estrellas. Me deslicé el pequeño silbato de alerta que me dio Torres en el bolsillo y salí al pasillo. La cubierta superior estaba silenciosa bajo el cielo nocturno. El océano se extendía, negro e infinito. Caminé lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda, deteniéndome de vez en cuando para mirar el horizonte. Entonces, escuché pasos detrás de mí. La voz de Marcos, suave, casi preocupada. «¿Papá?» Me di la vuelta. Él y Evelyn se acercaban, ambos con chaquetas obscuras, sus rostros ilegibles en la penumbra. No podía dormir, dije. A veces el océano me aclara la cabeza. Deberías tener cuidado caminando solo por la noche, dijo Evelyn, colocándose a mi izquierda. Las barandillas pueden ser resbaladizas. Su insinuación era clara como el agua. Marco se acercó por mi derecha, su mano rozando mi codo como si me estuviera guiando. Estábamos a solo unos metros de la barandilla. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda. Fue entonces cuando me detuve. Me erguí, mirándolo directamente a los ojos. «Lo sé, Marcos», dije, mi voz tranquila pero cargada de peso. «Lo sé todo. El veneno en la bebida, el plan, el cambio de turno. Todo». Por una fracción de segundo, su rostro se volvió pálido. Los ojos de Evelyn se movieron frenéticamente, buscando a alguien, buscando una salida. Esa era mi señal. Soplé el silbato. El sonido agudo y estridente rasgó el silencio de la noche. Desde las sombras, Torres y su equipo emergieron, rápidos, las linternas cortando la oscuridad. «Aléjense de él», ordenó Torres. La mano de Marcos cayó de mi espalda. Evelyn se quedó congelada. La trampa se había cerrado. Y en ese instante,
Sentí la brisa del océano en mi cara, no fría esta vez, sino como el aire que respiras tras una larga inmersión cuando por fin rompes la superficie. «Esto no es lo que parece», balbuceó Marcos, mientras los oficiales los rodeaban. «Oh, es exactamente lo que parece. No estaban aquí para un paseo amistoso bajo las estrellas. Los oficiales les pusieron precintos de plástico en las muñecas y se los llevaron. Me quedé un momento más en la cubierta, agarrando la barandilla, dejando que el sonido del océano me devolviera la calma. En la oficina de seguridad, decidí no presentar cargos que requirieran su arresto inmediato en el puerto. Dije, confínenlos en su camarote hasta que atraquemos. No quiero que la vida de Lilia se convierta en un circo mediático. Los días siguientes fueron solo nuestros. Lilia y yo desayunamos en la cubierta soleada, jugamos, exploramos la biblioteca. Su risa era la única medicina que necesitaba. Mientras tanto, Marcos y Evelyn estaban encerrados, apartados de la vida del barco. Cuando atracamos en Miami, Torres se encargó de que fueran escoltados por una salida separada. Mantuve mis ojos en Lilia, no en las dos figuras que se alejaban bajo custodia. Lo que viniera después para ellos era su problema. Para mí, la elección estaba hecha. Protegería a esa niña con todo lo que me quedaba, y si eso significaba que mi hijo se convertiría en un extraño para siempre, que así fuera. De vuelta en Mazatlán, la vida se convirtió en un acto de vigilancia constante. Cambié las locaduras, instalé cámaras de seguridad y hablé con mi abogada para modificar mi testamento, asegurando el futuro de Lilia en un fideicomiso. Si este tipo de relatos sobre la resiliencia humana te atrapan, suscríbete para no perderte ninguna historia. Marcos intentó contactarme. «Creo que deberíamos hablar», decía su mensaje de voz. Ni una disculpa, ni una mención a Lilia. No respondí. Quemó el puente y no quedaba nada que cruzar. Pero no se rindieron. Empezaron a vigilar mi casa, a aparecer en lugares públicos donde sabían que estaría. Documenté cada avistamiento, cada vehículo sospechoso. Con las pruebas, mi abogada solicitó una orden de alejamiento. En el juzgado los volví a ver. Sus rostros eran máscaras de neutralidad. Expuse los hechos con calma, sin alzar la voz. El juez revisó las pruebas, mis declaraciones, los videos de seguridad, el relato de lo ocurrido en el crucero. La orden fue concedida. 5 años, 300 metros de distancia obligatoria de Lilia y mí. Al salir del juzgado, no sentí triunfo, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque ahora existía una barrera legal. Tristeza, porque ese papel era el reconocimiento final de que mi propio hijo se había convertido en alguien de quien la ley debía protegerme. Esa tarde, mientras Lilia trabajaba en un proyecto de ciencias en la cocina, la observé desde el otro lado de la habitación. Estaba a salvo. Se reía sola mientras pegaba trozos de cartón y por primera vez en meses me permití creer que quizás, solo quizás, podríamos empezar a vivir sin mirar por encima del hombro a cada instante. Los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. Pero esa noche, mientras el sol se hundía en el Pacífico, supe que había ganado la batalla más importante. A veces la justicia no es venganza ni patigo. A veces la justicia es simplemente la risa de una niña que puede crecer sin miedo. Y para mí, eso fue, y siempre será, más que suficiente. ¿Crees que Marcos y Evelyn merecían una segunda oportunidad? ¿O Roberto hizo lo correcto al cortar todo lazo para proteger a su nieta? Cuéntame qué piensas en los comentarios.